Vamos a ampliar el tema del restablecimiento del transporte aéreo, por lo menos internacional, para el próximo mes de septiembre y la venta de tiquetes. Señora Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, buenos días, bienvenida a Redman Noticias. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días para todos sus televidentes, sus oyentes. Señora Ministra, ¿cómo va a ser este proceso de reactivación de un sector que estaba esperando con muchas ansias esa noticia que usted finalmente dio ayer? Mire, como lo mencioné, en la medida en que la emergencia sanitaria se extendió hasta el 31 de agosto, la fecha de reactivación de los vuelos internacionales es a partir del 1 de septiembre. No obstante lo anterior y entendiendo la dinámica de este negocio y que en el mes de junio hay muchas más actividades productivas excepcionadas con los debidos protocolos de bioseguridad, tanto las aerolíneas como las agencias de viaje como las demás formas de venta de etiquetes podrán iniciar la venta de etiquetes con anticipación, pero siempre para fechas de septiembre en adelante. Señora Ministra, ¿ustedes han hecho un barrido de qué países ya abrieron cielos y con los cuales las aerolíneas ya podrían vender tiquetes tranquilamente? Mire, ha habido diferentes anuncios. Hay países que no han cerrado los cielos internacionales. Hay otros países que han anunciado que reabren en el mes de julio. Hay países que ya hace días anunciaron que el mes de septiembre será la fecha de reactivación de los vuelos. Luego tenemos como un panorama diverso en ese tema. Esto es ida y vuelta también para quienes quieran venir a Colombia. ¿Quiere decir que quien llega a Colombia en el mes de septiembre, en esos vuelos internacionales, tiene sí o sí que pasar 15 días de cuarentena? Mire, en este momento el protocolo para el ingreso de viajeros internacionales humanitarios con la restricción es el que exige los 14 días de cuarentena. Ese es el que hay. Yo no podría decir en este momento cuál va a ser al ingreso, si va a tener cambios o no va a tener cambios. Nosotros hemos venido trabajando en el protocolo que no ha sido adoptado aún del restablecimiento de vuelos domésticos y se ha revisado oportunamente y de manera coordinada con los distintos países y revisando las recomendaciones de las entidades internacionales, dependiendo obviamente de la evolución de la pandemia, si se mantiene ese protocolo o si sufrirá ajustes. Ministra, en términos de cifras, este es un alivio ¿de cuánto para el sector y para las aerolíneas? Y se lo pregunto porque veíamos con mucha preocupación que ya aerolíneas como TAME, como LAN, la TAM, como Avianca ya están entrando en proceso de quiebra. Luego esta noticia la estaban esperando con muchas ansias. ¿Este alivio es de cuánto, más o menos? Mire, cualquier cifra que le diga sería realmente totalmente inexacta y sería incierta. La realidad es que cuando uno mira los análisis de todos los grandes analistas internacionales y también de las entidades multilaterales, no solamente es un tema de que se permitan los vuelos. Usted sabe que hoy en día, como digo, hay países que han mantenido abiertos los cielos internacionales, simplemente han disminuido el número de vuelos, pero se mantienen los vuelos. Pero la realidad es que todo el mundo de alguna manera espera una recuperación de la confianza de los pasajeros en los vuelos y la mayoría de la gente, sobre todo en aquellos casos donde hoy que existen vuelos aún, pues simplemente está haciendo vuelos por estricta necesidad, en la medida en que obviamente la gente tiene un temor frente a la situación y será cuestión de tiempo la recuperación de la confianza en los vuelos. Luego, realmente es totalmente incierto. Hay analistas que dicen que para recuperar, digamos, el ritmo de los vuelos aéreos que existía antes de la pandemia no van a pasar, por lo menos serán 2 o 3 años. Hay otros que hablan de 2, unos que hablan de 3, dependiendo del consultor y de la línea que uno consulte, porque este no es un tema simplemente de reactivación, este es un tema de sector, pero es un sector que además necesita probablemente la recuperación de la confianza de las personas durante la evolución de la pandemia. Ministra, en el tema internacional entonces queda ya chequeada esta situación, seguramente es un gran alivio. Y en el tema interno, ¿para cuándo se podría reactivar tanto vuelos como transporte intermunicipal? Exactamente, como lo hemos mencionado, nosotros hemos venido trabajando de la mano de las autoridades locales y tanto socializando el borrador de protocolo para aeropuertos y aerolíneas en los vuelos domésticos, que aún no ha sido adoptado, pero que se ha venido trabajando con todos los actores involucrados y que está en revisión por parte del Ministerio de Salud, como también el protocolo que existe desde el 9 de abril para ser más exactos, y luego adoptado mediante resolución por el Ministro de Salud el 24 de abril,
también que ha venido funcionando desde el día 1 para la parte del transporte intermunicipal conurbado que ha estado en funcionamiento desde el primer día de la pandemia. Se va a ir haciendo de la mano y de manera conjunta con las autoridades territoriales la evolución periódica de cómo va avanzando estas nuevas medidas de aislamiento inteligente con una apertura productiva con los debidos protocolos y oportunamente se anunciará. En este momento no podríamos anunciar la fecha exacta, eso es un trabajo de evaluación que se va haciendo de la mano de las autoridades territoriales y oportunamente se informará. En este momento no tenemos una fecha exacta. ¿Cómo recibieron esa noticia, eso que usted nos está contando, ministra, los transportadores que intentaron hacer unos paros hace unos días aquí en Bogotá y en algunas carreteras, que realmente es un gremio muy golpeado? ¿Qué le dijeron? Mire, yo he venido hablando no solamente con su gremio, sino directamente con transportadores. He venido trabajando con ellos de la mano y también comentándoles que parte del ejercicio estamos hablando con algunas autoridades para hacer unos pilotos. Como usted sabe, el decreto de orden público permite a los dirigentes locales que quieran abrir más sectores, solicitar esto al Ministerio del Interior, quien lo revisará y de manera coordinada lo podrá autorizar. Luego, con algunos hemos venido trabajando en hacer un trabajo de la mano de las autoridades locales para iniciar unos pilotos a la mayor brevedad. Pero pues como le digo, este es un tema coordinado. Obviamente ellos quisieran una reactivación inmediata, pero como hemos mencionado, eso no es posible precisamente por el tema de salud y por la etapa en que estamos en la pandemia, y en esa medida eso es un tema que se tiene que construir y es lo que he venido trabajando con ellos de la mano de las autoridades locales. Luego, como todos los sectores, muchos sectores quisieran abrir de manera inmediata, pero como sabe, las decisiones se han venido tomando después de evaluaciones de acuerdo a los indicadores sanitarios de las ciudades y obviamente construidos de la mano de las autoridades locales, que son los competentes para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ya en terreno, ya en el territorio. Sin duda es una buena noticia la que usted anunció ayer, que da algo de aliciente para este sector del transporte que poquito a poquito va reactivándose de acuerdo a lo que permiten las circunstancias. Antes de terminar, ministra, le quiero preguntar, los periodistas deportivos están muy inquietos porque los deportistas de élite, sobre todo los ciclistas, tendrían que llegar a Europa para empezar con las prácticas ciclísticas. ¿Se contempla la autorización de algún tipo de vuelo? No sé si la figura sea humanitaria o no, para que estos deportistas de élite puedan reencontrarse con sus clubes en Europa. Mire, realmente los vuelos, la salida de Colombia de pasajeros no está restringida en el decreto 439, está restringido el ingreso de viajeros internacionales. Y pues es evidente porque no tendríamos por qué prohibir la salida en la medida en que, liberamos presión para nuestro sistema de salud. No obstante eso, es claro que no hay vuelos comerciales. Eventualmente, como digo, hay salida tanto de colombianos residentes afuera como de extranjeros. Esas se coordinan a través de las embajadas de los distintos países que han venido solicitando esos vuelos y pues en algunos casos también se coordinan que esos vuelos que vienen coordinados por las embajadas de los distintos países a recoger nacionales de esos países también en ocasiones traen nacionales colombianos que está haciendo también regresando de manera humanitaria a Colombia. Luego no se ha previsto, esto no es el gobierno el que ha venido organizando los vuelos, quiero aclarar, el gobierno coordina los vuelos de repatriación de nacionales colombianos que están afuera a Colombia con los debidos protocolos y con las embajadas de Colombia en el exterior. Los vuelos de salida de Colombia han sido coordinados y vienen siendo coordinados por las embajadas de los distintos países que los coordinan para enviar a sus nacionales a esos países. Pero, como digo, eventualmente lo único que está abierto de manera general es la aviación de carga, pero en el caso de pasajeros se tramitan estos vuelos humanitarios que se pueden discutir. Finalmente, ministra, ¿quién va a estar encima, al frente de fiscalizar que los tiquetes no se pongan a unos precios exorbitantes? Entendemos que las competencias del ministerio no pueden llegar a regular eso, pero para que no se presenten abusos, porque entendemos que esta reactivación va a hacer que no todos los vuelos vayan con las sillas, que se tenga que cobrar un poquito más, pero ¿hasta dónde se puede fiscalizar para que no se presenten unos precios realmente elevados?
Mire, yo creo que hay una realidad y creo que todos vamos a tener que entender, y esa realidad involucra que hay una libertad tarifaria obviamente sometida a una competencia, y en esa medida es difícil predecir cuál va a ser el comportamiento de los tiquetes, pero también hay que entender, y eso está pasando obviamente también, por ejemplo, con los viajes humanitarios de pasajeros intermunicipales, que han tenido unos costos superiores a los que usualmente tienen en la medida en que llevan la mitad de los ocupantes. Luego, frente a una situación tan compleja, obviamente siempre estará la posibilidad de denunciar ante la Superintendencia de Transporte el caso de abusos de los usuarios, pero en la práctica es difícil predecir, es un tema muy complejo, depende de cada aerolínea, depende de la reactivación, depende de muchos factores, y no existe, en Colombia existe un régimen de libertad tarifaria. Ese régimen es el que ha permitido el incremento sustancial y el ingreso de las aerolíneas de bajo costo a Colombia. Precisamente fue debido a esa liberación que se ha venido dando de manera gradual, primero en el 2008, luego en el 2012, que se ha logrado un crecimiento sustancial del transporte aéreo en Colombia, porque se permitió el ingreso de las aerolíneas de bajo costo y eso generó mucha más competencia. Luego, es muy complejo predecir, sin embargo, las autoridades, la Superintendencia de Transporte seguirá ejerciendo su labor conforme a sus competencias. Ahí lo tienen ustedes en medio de la situación. Buenas noticias, y es que ya la otra semana se pueden comprar los tiquetes internacionales para quienes lo necesiten, y el 1 de septiembre se reactiva ese sector de la economía. Señora ministra Ángela María Orozco, gracias por estar con nosotros. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes.